Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo de algoritmos y programación de las 14:15 horas. Este es un trabajo grupal que lo realizamos entre el equipo de Sin Nombre, programadores, Suicide Squad, y yo hablo por Alfa Dinamita. Mi nombre es Edgar Isaac Aguilar Chávez. Y bueno, a mí me tocó la definición de estructuras. Tenemos que en principios de programación, en el lenguaje C, las estructuras son una conexión de variables relacionados bajo un nombre. Las estructuras este, pueden contener variables de muchos tipos, diferentes de datos, a diferencia de los arreglos que contienen únicamente elementos de un mismo tipo de datos. La definición de estructuras, las estructuras son tipos de datos derivados, están construidos utilizando objetos de otros tipos. Se considera la siguiente definición de estructura que tenemos, que es struct, un ejemplo de chart o int. Tenemos que char c, int i. La palabra reservada struct también nos indica que se está definiendo una estructura. El identificador en este caso, el ejemplo es el nombre de la estructura, struct. Las variables declaradas dentro de las llaves de la definición, que serían los corchetes de estructura, son los miembros de las estructuras. Los miembros también de la estructura deben tener nombres únicos, mientras que dos estructuras diferentes pueden tener miembros del mismo nombre. Cada definición de estructura debe terminar con un punto y coma. La definición de la estructura, un ejemplo, que podemos contener un miembro de tipo char y otro de tipo int. Los miembros de la estructura pues también pueden ser variables de los tipos de datos básicos, int, char, float, así como lo vimos a lo largo del semestre. Aquí lo estamos repasando, recalcando. También agregamos cómo ser arreglos y otras estructuras. Una estructura pues no puede contener una instancia de sí misma. También declaramos variables de tipo de estructuras del siguiente modo, que sería lo que tenemos a continuación subrayado, que es struct, ejemplo, E1, A, entre corchetes 10, o pues alternativamente sin usar la palabra struct, ahí la eliminamos. También tenemos el ejemplo sin struct, que es E1, A, corchetes 10, punto y coma, que así es como debería determinar la estructura. Las declaraciones anteriores, bueno, pues declaran variables E1 de tipo de ejemplo y A de tipo arreglo, que pues de tipo de ejemplo sería de dimensión 10. También se pueden declarar variables de tipo de estructura, pues un ejemplo es colocando sus nombres a continuación de la llave de cierre, también de la definición de la estructura, el punto y coma, como es en el caso anterior que tenemos. Eh, Tenemos a continuación un ejemplo que es char c in i, e1 a entre corchetes 10. Bueno, pues esta es una operación válida entre estructuras, es asignar variables de la estructura a variables de estructura del mismo tipo. Las estructuras no pueden compararse entre sí. Otro ejemplo sería que consideremos la información de una fecha. También una fecha consiste en el día, el año y posiblemente también el día del año y el nombre del mes. Declaramos toda esta información en una estructura que sería del siguiente modo. Usando struct, ponemos que fecha entre corchetes, ponemos int día, int mes, que son variables enteras, int año, int día y int del año, y char, que es el nombre del mes, entre 9. Entre corchetes 9, punto y coma, y cerraríamos con el corchete, punto y coma. Un ejemplo de la estructura que incluye otras estructuras es la siguiente estructura, valga la redundancia, persona, que incluye la estructura fecha. Como tenemos a continuación, struct persona entre corchetes, char, nombre, tamaño del nombre, char, dirección, tamaño de dirección, log, código postal, long, seguridad social, doble, salario, fecha, cumpleaños, fecha de contrato. Y bueno, esos serían algunos de los ejemplos de cómo se definen las estructuras. Y más a continuación les tocará a mis compañeros de los siguientes equipos, les explicarán cómo son las inicializaciones de estructuras y lo que ellos entendieron por definición de estructuras. También mostrarán algunos ejemplos de algunos códigos de cómo se utilizan las estructuras. Creo que por mi parte sería todo y muchas gracias. Bueno, pues a continuación del equipo de programadores
Eligael va a explicar cómo inicializar estructuras. ¿Cómo inicializar estructuras? Las estructuras pueden ser inicializadas mediante listas de iniciación con los arreglos. Para inicializar una estructura, escriba en la declaración de la variable, a continuación del nombre de la variable, signo igual con los inicializadores entre llaves y separándolos por coma. Y este sería un ejemplo. Y si en la lista aparecen dos inicializadores, que en la estructura los miembros restantes son automáticamente inicializados en 0. Las variables de estructura también pueden ser inicializadas en enunciados de asignación o asignándoles una variable del mismo tipo, asignándoles valores a los miembros individuales de la estructura. Podemos inicializar una variable del tipo fecha como la siguiente, y es esta que vemos aquí. A continuación del equipo de programadores, Roberto Abad va a explicar cómo tener acceso a los miembros de estructuras. Bueno, para tener acceso a miembros de estructuras utilizamos el operador punto. El operador punto se utiliza colocando el nombre de la variable de tipo estructura seguido de un punto y seguido del nombre del miembro de la estructura. Por ejemplo, para imprimir el miembro C de tipo char de la estructura E1 utilizamos el siguiente enunciado. Para acceder al miembro I de la estructura E1 escribimos E1.I. En general, un miembro de una estructura particular es referenciado por una construcción de la siguiente forma. Aquí se muestra la forma de la estructura, que es nombre de estructura, miembro, por ejemplo. Para checar el nombre del mes podemos utilizar el siguiente código. Bueno, aquí en este caso soy Surel Moreno del equipo de programadores y voy a hablar acerca sobre la inicialización de la estructura. Si se requiere inicializar la estructura, que aquí es pues fijar los valores iniciales de sus campos en diferentes registros, pues aquí se deberá poner el símbolo igual, que a continuación se pondrá la asignación, entre la asignación pues la palabra reservada, que en este caso podría ser la variable, y enseguida una lista de valores. Aquí vemos un ejemplo que dice int b, int c, y ponemos un 2 en el corsete, aquí como un ejemplo que se muestra, y struct al número 3 igual a pues el 1 al 9 entre corchetes. Y pues aquí abajo pues vemos el ejemplo. Se ha señalado que al igual que las matrices, las estructuras pueden inicializarse incluso en el mismo punto de su declaración con una lista de iniciadores entre corchetes, el cual está separado por comas. Uno para cada miembro de la estructura. Por ejemplo, una sentencia, que aquí vemos un ejemplo que dice su cliente, ponemos corchetes int i char str20 wd, es igual a 33, coma, aquí el nombre pues la variable que sería el nombre de Pepe López, coma de 3.14. Se declara una estructura cliente compuesta por un entero, que es una raíz de 20 caracteres y un doble. También dice una estructura S como perteneciente al tipo de cliente con los valores concretos de cada campo. Pues eso también depende de cada programa, pero pues ahorita estamos con este ejemplo. En estructuras uniones con duración automática, el iniciador debe ser algunos de los siguientes. Aquí tenemos una lista de iniciadores constantes, que estos también pueden ser expresiones con sysof. Un ejemplo de este podría ser struct punto, aquí el corchete es int x e int y, p1 igual a 1,2. En una sola estructura, una sola expresión con una estructura de tipo compatible. En este caso, el valor inicial del objeto es la expresión. Ejemplo, punto p2 igual a p1, y en este caso, pues suponiendo valores anteriores, sería p2 x igual
A1 y P2Y igualados. Los miembros complejos de la lista de iniciadores, por ejemplo, las matrices, pueden inicializarse con expresiones adecuadas incluidas en bloques de corchetes añadidos. Por ejemplo, es grupesadas en corchete int ticket, int pesos, que sería aquí un valor 5. Cerramos es igual a 150, abrimos un corchete dentro del mismo corchete, 10, 45, 0, 78, 20. Cerramos el corchete que está dentro del corchete y ya después cerramos el corchete en general. Si la lista de iniciadores contenidos entre corchetes es menor que los miembros de la estructura, el resto de los miembros es inicializado implícitamente las reglas de los objetos con duración estática. Una estructura deberá ser declarada fuera de cualquier proceso o función. Se debe poner la palabra struct precediendo su nombre. Tras la cabecera se declararán todos los datos pertenecientes a la estructura que conformarán los campos de la misma. Y por último, debe permanecer la palabra reservada, corchete y punto y coma. Aquí, pues, el corchete y punto y coma pues, sería dejando por cerrada la línea del código o toda la declaración. En struct es probablemente la palabra clave más importante para construir estructuras de datos complejas en el lenguaje de C. Es un objeto incorporado que puede almacenar múltiples elementos heterogéneos, llamados members. La palabra reservada struct indica que está definido una palabra, el identificador, por ejemplo, que es el nombre de la estructura. Las variables declaradas dentro de las llaves de la definición de estructuras son los miembros de la estructura. Los miembros de la estructura deben tener nombres únicos, mientras que dos estructuras diferentes pueden tener miembros con el mismo nombre. Aquí cada definición de estructura debe terminar con un punto y coma, igual que todos los programas y líneas de código pues que terminan con un punto y coma para ya dar por finalizado. Y la definición de struct, ejemplo, contiene un miembro tipo char y otro tipo int. Y este será todo por mi parte. A ver si. Mi nombre es Samuel Guerrero Rodríguez y voy a hablar sobre la inicialización de las estructuras. Y bueno, los miembros de una estructura pueden ser variables de los tipos de datos básicos. Por ejemplo, el int, el char, el float, etcétera. Puede ser cualquiera de esos tipos. O pueden ser agregados como arreglos y otras estructuras. Y pues una estructura no puede contener una instancia de sí misma. Y pues declaramos variables del tipo estructura del siguiente modo que se puede mostrar en las diapositivas. Y se ve el ejemplo de struct, ejemplo, y se ve que está el A con corchetes cuadrados y adentro es el número de dígitos que tiene que leer. O alternativamente, sin usar la palabra struct, por ejemplo, y ahí se puede mostrar el ejemplo, que es prácticamente casi lo mismo. Y bueno, las declaraciones anteriores declaran las variables E1 del tipo ejemplo y la de tipo arreglo de ejemplo de dimensión 10. Se pueden declarar variables de tipo estructura, ejemplo colocando sus nombres a continuación de la llave de cierre, de la definición de la estructura y el punto y coma. En el caso anterior, una vez definida la estructura, nosotros lo que podemos hacer es declarar una variable de este tipo y poder inicializarla con notación de lista. Y pues esta sintaxis es muy similar a la lista inicializadora de la entrada de depc++. Y en este caso asignamos cada miembro del struct como un operador de asignación explícito, pero solo podemos especificar los valores en el orden correcto, y eso sería suficiente en las versiones modernas del lenguaje. Y bueno, alternativamente puede haber un escenario en el que una struct declarada llegue el caso de que no se pueda inicializar inmediatamente y necesite que se le asigne algunos de los valores más adelante en el programa. Y en esos casos lo que debemos hacer es utilizar la sintaxis de inicialización, estilo lista, con una notación de fundición adicional como prefijo. Y pues la conversión al tipo struct es el paso necesario para poder compilar todo el programa. Y pues
existe otro método para inicializar los miembros de la struct, y en lo que se hace es declarar una variable y luego asignar a cada miembro su correspondiente valor por separado. Y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta que las raíz char no pueden ser asignados con string, por lo que deben ser copiadas explícitamente con funciones adicionales como el memcpi y el memmove. Siempre se debe de tener en cuenta que la longitud del array no debe ser menor que la cadena que se almacena. Y pues bueno, las estructuras también pueden ser inicializadas mediante las listas de inicialización, como los arreglos para inicializar. Y para inicializar una estructura, nosotros debemos escribir en la declaración de la variable, a continuación del nombre de la variable, un signo igual con los inicializadores entre llaves y separados por comas, y ahí se puede ver el ejemplo de cómo debería ser. Y pues si en la lista aparecen menos inicializadores que en la estructura, los miembros restantes son automáticamente inicializados a 0. Y pues las variables de una estructura también pueden ser inicializadas en enunciados de asignación, y pues, vaya la redundancia, asignándoles una variable del mismo tipo o asignándole valores a los miembros individuales de la estructura. Y aquí se puede ver un ejemplo de cómo se iniciaría una variable. Y cuando un class constructor o struct no tiene ningún constructor, nosotros debemos de proporcionar los elementos de la lista en el orden en que los miembros se declaran en class. Si tiene un constructor, nosotros debemos de proporcionar los elementos en el orden de los parámetros. Y si un tipo tiene un constructor predeterminado, ya esté declarado de forma implícita o de forma explícita, nosotros podemos utilizar la inicialización de llave predeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Que con las llaves vacías. Por ejemplo, lo que se puede hacer es inicializar los siguientes class mediante la inicialización de llaves predeterminadas y no predeterminadas. Y si una clase tiene constructores no predeterminados, el orden en que los miembros de la clase aparecen en el iniciador de llaves es aquel que aparecen los parámetros correspondientes en el constructor, no en el orden en que se declaran los miembros, como ocurre en el class en el ejemplo anterior que se pudo mostrar, sino que de lo contrario, si el tipo no tiene ningún constructor declarado, los inicializadores del miembro deben de aparecer en el inicializador de llave en los miembros públicos como desee. Pero no puede omitir ningún miembro. Las clases initializer list representan una lista de objetos de un tipo especificado. Se puede usar en un constructor y en otros contextos. Puede construir initializer list mediante la inicialización de llaves, otra vez lo mismo, y también se pueden copiar. Y en este caso los miembros de la nueva lista son referencias a los miembros de la lista original, y las clases contenedoras de la biblioteca estándar y string, wstring y regex tienen constructores de initializer list, y a continuación se puede ver un ejemplo de lo que viene siendo una estructura. Y ya es todo. Esto es un ejemplo de un programa que utiliza el struct. Aquí se puede ver que está utilizando el struct y aparte está utilizando el char, ya que gracias al char se puede utilizar el mepc para poder ejecutar el programa, el cual se encarga de anotar el nombre, el segundo nombre de la persona, la edad de la persona y si esa persona está viva. Me presento, soy José Alejandro Mares Moreno. Soy integrante del equipo Suicide Squad, Escuadrón Suicida. Y nosotros nos tocó el tema 8.3,
que es definición y utilización de estructuras. Vamos a continuar. Voy a continuar. Lo que es las estructuras son tipos de datos derivados que están construidas utilizando objetos de otros tipos. Considere las siguientes definiciones de estructura. Aquí están los pequeños ejemplos, lo que es struct, ejemplo, char, c y int y punto y coma, se cierra, punto y coma. Y lo que, es lo que es struct indica que está definiendo una estructura. El indicador de ejemplos es el nombre de la estructura, lo que es el nombre de las estructuras. Las variables declaradas dentro de las llaves de la definición de las estructuras son los miembros de las estructuras. Los miembros de las mismas estructuras deben tener nombres únicos, mientras que otras dos estructuras son diferentes. Pueden tener el mismo nombre, pero pues sí, se usan para lo mismo. Sí, estas se utilizan más habituales es para la programación de base de datos, ya que están especialmente indicadas para trabajos o registros de fichas. A ver. Declaración de variables de tipo de estructuras de los siguientes modos, que son struct, ejemplo 1, o alternativamente sin usar la palabra lo que es struct. Se pueden declarar variables de tipo de estructuras, ejemplo colocando sus nombres a continuación de la llave de cierre, de la definición de estructura y el punto, coma. En el caso anterior, que aquí vendría siendo un ejemplo, lo que es struct, ejemplo, nombre, se abre llave, char, c, in y punto y coma, se cierra, ejemplo 1. La síntesis de su declaración de las siguientes estructuras. Aquí se ven varios ejemplos de lo que es la síntesis. Struct, tipo, estructura. Se abre llave, tipo de variables, nombre, variable 1. Tipo de variable, nombre, variable 2. Tipo de variable, nombre, variable 3. Se cierra otra vez la llave y punto y coma. Para definir la variable, para definir las variables de tipo que acabamos de crear, los podemos hacer de varios tipos, varias formas y maneras, aunque las dos más utilizadas son estas. Una forma de definir, aquí está, perdón, me perdí. Una forma de definir la estructura, estas son una forma de definir la estructura, lo que es struct, trabajador, se abre llave, char, nombre, char, apellido, int, edad, char, puesto, se cierra la llave, punto y coma. Lo que es struct, trabajador fijo, temporal. El manejo de las estructuras es muy sencillo, así como el acceso a los campos o variables de estas estructuras. Las formas de acceder a estos campos es la siguiente, lo que es variable, campo, donde la variable es el nombre de la variable del tipo de estructura que hemos creado. Y campo es el nombre, es la variable que forma parte de la estructura. Un ejemplo, lo que es temporal, punto, edad, 25. Lo que están haciendo es alcanzar el valor que es 25 en el campo de lo que es la edad de variable. Campo de lo que es la edad de variable. Temporal de tipos de trabajo.
Un ejemplo, aquí está un pequeño ejemplo. Lo que es struct notas, se abre llave, char, nombre y int notas. Un ejemplo sería, aquí también hay otro pequeño ejemplo, lo que es struct nota de alumno. Se abre llave, nombre del alumno, que es un ejemplo sería Carlos Pérez, y coma, se abre otra llave, se pone cualquier número que sea, que es 8, 7, 9, 6 o 10. Se cierra llave, se cierra otra vez la llave, punto y coma. Una fecha consiste en el día, mes, año, nombre del mes. Se declara de las siguientes maneras. De lo que es struct, fecha, se abre llave, int, día, int, mes, int, año, int, día del año, char, nombre del mes. Se cierra llave. Estructuras y funciones. Podemos enviar una estructura a una función de las dos maneras más conocidas. Por el valor de su declaración sería void visualizar struct trabajador. Aquí viene un pequeño ejemplo. Que puse. Lo que es include struct trabajador, se abre llave, char nombre, char apellido, int edad, char puesto. Lo que es voy visualizar struct trabajador de datos. Se abre otra llave print nombre, datos y nombre. Lo que es print apellido, datos y apellidos. Print edad, datos y edad. Lo que es print puesto, datos y puestos. Se cierra ya otra vez. Por referencia de su declaración sería void visualizar struct trabajador. Después de declarar las variables fijas y sus llamadas serán visualizar fijo. El acceso a los campos de la variable de datos se realiza mediante operador, ya que estamos tratando con un puntero. En estos casos siempre utilizamos el operador, que viene siendo, a ver, aquí está. Viene siendo include estudio, el operador. Aquí está otro ejemplo de lo que es. Aquí está otro ejemplo. Lo que es struct trabajador. Aquí ponemos char nombre. Lo que es char apellido, char int edad, char puesto. Y igual sería otra vez lo mismo. Serían los pequeños ejemplos. Mira, aquí está el ejemplo. Luego sigue, a raíz de la estructura, es posible agrupar un conjunto de elementos de tipo de estructura de una raíz. Esto se conoce más como array de estructuras. Aquí sería un pequeño ejemplo, lo que es struct, trabajador, char, nombre, char, apellido y edad. Se cierra llave, punto y coma, struct, trabajador fijo. Así podemos alcanzar los datos de 20 trabajadores. Ejemplos sobre, aquí un pequeño ejemplo de cómo acceder a los campos de sus elementos. Aquí un pequeño ejemplo, lo que es struct, trabajador fijo, 20. Y ya se abren dos llaves, nombre, José, coma, Herrera Martínez, 20. Otro ejemplo sería Luis García Sánchez, 46.
Bueno, y eso ya sería todo por mi parte. Muchas gracias.